Bueno, continuando con el mercado de competencia monopolística, vamos ahora a adentrarnos en términos como eficiencia, variedad, marketing. Son las características fundamentales de esta tipología de mercado, ¿no? Las que hacen a la diferenciación. Vamos a ver situaciones como exceso de capacidad de producción, como margen de ganancia, acciones de publicidad, marketing y comparaciones en términos del bienestar social. Estamos entonces en competencia monopolística, que tiene muchas características en común con competencia perfecta. En el largo plazo hemos visto, tanto en competencia perfecta como recién eh, en clases anteriores de competencia monopolística, que los beneficios tienden a ser normales, tienden a un beneficio nulo o una utilidad económica cero. Pero difieren, esto es lo que tienen en común, pero difieren en dos resultados que son fundamentales: en la cantidad de equilibrio, en la cantidad óptima producida y en la relación entre precio y costo marginal. Repasemos en competencia perfecta, entonces, el producto es homogéneo, la empresa es tomadora de precio, el precio es igual al costo marginal y producen una escala eficiente, donde se minimizan los costos totales medios. En tanto que esto es distinto a la competencia monopolística, estas características o estos resultados que acabo de decir, porque el producto en la competencia monopolística es un producto, estamos hablando de un producto diferenciado, tiene un poder de mercado, no es tomadora de precios como la competencia perfecta, sino que tiene un poder de mercado limitado, no es como el poder de mercado del monopolio, pero tiene cierto poder de mercado. El precio es mayor que el costo marginal, ¿sí? Distinto a la competencia perfecta, donde el precio es igual al costo marginal. Aquí precio mayor a costo marginal es una característica común con el monopolio y tiene un exceso de capacidad. ¿Sí? No está produciendo en la escala eficiente. Por lo tanto, hay dos conceptos muy importantes a recordar: exceso de capacidad y ese margen de ganancia. Veamos gráficamente esta comparación. En competencia perfecta, la empresa produce en el mínimo del costo total promedio o del costo total medio, como estamos viendo en el gráfico de la derecha, ¿no? Donde corta el costo marginal con el ingreso marginal, en el largo plazo, es en el mínimo de la curva del costo promedio. En tanto que donde esto sucede en la competencia monopolística es donde son también tangentes. Aquí en la competencia perfecta son tangentes el ingreso marginal y o el ingreso medio y el costo total promedio. Allí donde se corta con el costo marginal. Mientras que donde se determina la cantidad óptima en la competencia monopolística, que es donde se corta, igual que en el otro caso, que en todos los casos de mercados, donde se cortan costo marginal con el ingreso marginal, así se hace también tangente la curva de demanda de ingreso medio con la curva de costo total promedio o costo total medio. Pero no es en el mínimo, como estamos viendo en el gráfico de la izquierda. Donde son tangentes, el ingreso medio y el costo medio, no es en el mínimo el costo medio, como si pasa eso en el gráfico de la derecha, que es el de competencia perfecta. Bien. Por lo tanto, están produciendo en competencia monopolística en una cantidad inferior a la cantidad de equilibrio de la competencia perfecta. Por eso decimos que se produce menos que la escala eficiente. Produce menos que la competencia perfecta y además menos que la escala eficiente, que es donde minimiza costos. Además, hay una diferencia entre precio y costo marginal, que lo podemos denominar este margen marginal de ganancia. En la competencia monopolística existe y en la competencia perfecta no. Precio, en el gráfico de la derecha, precio, que en este ejemplo 23, es igual a costo marginal. En el gráfico de la izquierda, de competencia monopolística,
precio es mayor que el costo marginal. En este ejemplo, precio es 25 y costo marginal es 10. En esto vemos ese poder de monopolio que también se ve en el monopolio, ese poder de mercado que también se ve en el monopolio. ¿Bien? Esa diferencia entre precio y costo marginal. Precio mayor que costo marginal en competencia monopolística, igual que el monopolio, y precio igual a costo marginal en competencia perfecta. Ese poder de mercado es esa brecha entre, o el resultado de hacer la resta, la diferencia entre la variable precio y la variable costo marginal para la cantidad óptima. Se le puede llamar también margen de ganancia o margen marginal, que es el marginal de ganancia, que refleja el valor de vender una unidad adicional eh, en en esas cantidades óptimas. Hay un exceso de capacidad. Sí, ese exceso de capacidad eh, se da en la competencia monopolística, igual que en el monopolio, a diferencia de la competencia perfecta. Se produce una menor cantidad que esa escala eficiente, es decir, que estamos produciendo menos que la cantidad que minimiza el costo total promedio. Esto puede darse con los ejemplos cotidianos, con mesas vacías en restaurantes, con turnos libres en peluquerías, con comercios con capacidad ociosa, gimnasios con horarios de baja asistencia. Lo equivalente a una mala gestión puede ser parte del costo de ofrecer, de ofrecer variedades distintas. Entonces, ese margen, ese poder de mercado, que en competencia monopolística existe, suele darse, se sucede en realidad cuando P es mayor a costo marginal, ¿sí? Cuando el precio es mayor al costo marginal. Esta es una característica entonces fundamental del mercado de competencia monopolística. El precio supera el costo marginal. Por lo tanto, la venta adicional es valiosa. Bien. Por ello, puede ser esto que estaba mencionando en el ejemplo anterior, mesas vacías en restaurantes o comercio con capacidad ociosa. Bueno, ese margen no significa que haya beneficios económicos. Ese margen, como estamos viendo en este gráfico, esa diferencia entre 25 y 10 se puede dar con beneficios normales de largo plazo. Bien, eso se logra con promociones, con descuentos, con diferentes acciones de marketing, ¿no? Fidelización, publicidad, servicios de postventa, servicios para llegar mejor al cliente, para disminuir los tiempos de espera, los tiempos de compra, con experiencias que se le ofrece al cliente. Bien. Esas acciones de innovación, de marketing, son la característica más importante entonces de la competencia monopolística. Sin ello no hay competencia monopolística, sin ello no hay ese poder de mercado sobre su variedad que logra la empresa que diferencia su producto. Eh, ¿Qué busca? ¿Cuál es uno de los objetivos de la empresa competidora monopolística? Desplazar la demanda hacia la derecha. ¿Qué es eso? Expandir la demanda o hacerla menos sensible al precio. Bien. Ejemplos de innovación, bueno, nuevos sabores, nuevos diseños, funcionalidades diferentes, cambiar envases, mejorar, cambiar los canales de distribución, ofrecer servicios complementarios, dar nuevas acciones de marketing como mayor publicidad, promociones, el impacto en las redes sociales, la imagen de marca, la experiencia de consumo, dar una sensación eh, al consumidor de que el producto es distinto, aunque en esencia puede sea lo mismo que otros, muy parecido. Hay que lograr esa diferenciación sostenible en el tiempo, que es ese valor percibido. Lo que percibe el cliente es lo que justifica que elija esta marca o que elija que termine pagando más, aun cuando este, hay sustitutos cercanos. Entonces, el mantener esto se debe a estas acciones de investigación y marketing que tiene que tener
la empresa. Pero esas acciones que podemos sintetizarlas en, llamémosle publicidad, buscan aumentar las ventas, buscan aumentar o mantener el mercado o aumentar, expandir la demanda. Pero también pueden aumentar los costos. Entonces el resultado final dependerá de cuánto aumente o no eh, la demanda. Los costos, estos costos de venta pueden funcionar como costos fijos porque elevan el costo total, pero si estos costos se están elevando lo suficiente, van a lograr reducir también el costo promedio por unidad, ¿no? Entonces no hay una conclusión automática de lo que va a suceder. Supongamos que tenemos estas dos curvas de costo total promedio, la celeste y la roja, como ven en el gráfico, y que la celeste, la más baja, es un costo total promedio, una curva de costo total promedio sin publicidad, o con un determinado nivel de publicidad existente hasta ese momento. Si aumenta la publicidad, o si se incorpora o aumenta la publicidad, tenemos otra curva de costo promedio, que es la rosada. Entonces llamémosle, para simplificar, la celeste sin publicidad y la rosada con publicidad. Bueno, al aumentar esa puede lograr que al aumentar la cantidad comprada, la publicidad, eh, como resultado de la mayor publicidad, aumentan los costos, pero disminuye el costo total promedio si vende más. Entonces, supongamos que estaba en este punto donde el costo total promedio vendiendo 25 unidades era 60, el costo total promedio, pero como resultado positivo de esa publicidad, de esa inversión en publicidad, eh, aun cuando la curva se trasladó hacia arriba, el costo total promedio ahora es 40 si logra vender 100. Bien. Entonces, esos costos de publicidad, que lo recibimos como publicidad, puede ser promoción, packaging, fuerza de ventas, exhibición, distribución, etcétera, puede tener algunos de estos dos efectos. Supongamos que es positivo y que el promedio baja aun cuando se traslade hacia arriba la curva de costo medio. Pero esa publicidad puede o no cambiar la demanda, puede o no cambiar los costos, puede tener efecto positivo o negativo. Veamos. Supongamos que tiene más elasticidad, va a tener un menor margen posible, un menor margen de diferencia o del poder de mercado entre el precio y el costo marginal. Eh, Dos casos posibles, entonces veamos. Este caso, los dos gráficos que tenemos, el caso A y el caso B. Supongamos, ninguna empresa se anuncia, una situación de partida, donde tenemos costo marginal igual a ingreso marginal, se da en una cantidad de 75. Para esa cantidad, el precio dado por la curva de demanda es 55. Tenemos un margen de precio, de diferencial entre precio y costo marginal grande, 55, y por allá abajo, no está señalado un número, pero por allá abajo está el costo marginal. Bien, ese es el poder de mercado. Tiene además un beneficio total que no está señalado en este gráfico, pero que podemos ver, ¿no? Vemos que para 75 el precio o el ingreso medio es 55 y el costo total medio está donde se corta para esa cantidad, donde se corta con la curva de costo total promedio, que es menor a 40, por acá aproximadamente, se ve el cursor, por lo tanto tiene unos beneficios extraordinarios eh, esta empresa. Supongamos que, como resultado de hacer publicidad o de aumentar la publicidad, estamos en la situación B, y que además todas las empresas, el resto también se anuncian, las otras empresas que venden sustitutos cercanos. Entonces podrían pasar estas dos cosas a la vez. Se traslada hacia arriba la CTP, ¿sí? La curva de total promedio o curva de costo total promedio, costo total medio, la celeste pasa a ser la roja, la cero pasa a la 1, aumentan los costos, pero también si hay otras que hacen publicidad, la situación podría ser esta, que la demanda ahora sea más elástica. Por lo tanto,
podríamos estar en una situación como vender más, ¿sí? Tiene efecto positivo en la publicidad, vende más, o esas acciones de marketing, y vendería, por ejemplo, 125 a un precio menor. Si la demanda pasa de ser una demanda como la que está en el gráfico A, una demanda más vertical, a una demanda más horizontal, ¿sí? Menos empinada, menos elástica, perdón, más elástica, ¿sí? Una demanda más horizontal. Por lo tanto, ahora su margen de poder de mercado, esa diferencia entre precio y costo marginal es más chica, y el beneficio extraordinario, que está señalado acá, pero que lo podemos ver como la diferencia esta entre el precio, que en este ejemplo es 45, y el costo total medio, que está muy cercano al 45, como está señalado, es mucho más chiquito. Bien, entonces, este, se redujo el beneficio extraordinario, aun cuando logró como efecto positivo aumentar las cantidades vendidas, ¿no? Pasa de 75 en el caso A 125. Bien. Entonces, esto es un efecto, el resultado, un efecto de dos situaciones. Aumentan los costos por, eh, por las acciones de publicidad, de marketing, eso logra aumentar también las cantidades vendidas, pero si eh, las otras empresas, bien, se anuncian, hacen publicidad, hacen acciones similares, puede cambiar la demanda de la empresa que estamos analizando y convertirse en una demanda más elástica, como vemos en este ejemplo. La publicidad, las marcas, las señales de calidad son situaciones, son características básicas de este mercado. Eh, Cuando los consumidores no tienen un conocimiento perfecto de la calidad del producto, de la marca, la publicidad y esa diferenciación de marca, o esos costos para diferenciar la marca, eh, pueden hacer reducir costos de búsqueda y funcionar como señales para los consumidores. Entonces, en ese contexto, con una información imperfecta, tema que vamos a profundizar en las próximas clases, el consumidor lo observa todo antes de comprar, ¿no? Como si podría ser, como si es un supuesto de la competencia perfecta. Las señales, dar señales es costoso. Esto de dar señales costosos es que la empresa incurre en costos de publicidad, por ejemplo, ¿no? De marketing. La empresa, de alguna manera, estamos diciendo que invierte para transmitir confianza. Esa marca busca que la marca tenga una reputación, que reduzca la búsqueda de los clientes y genere una expectativa de calidad. Eso va a llevar a una elección repetida eh, de los consumidores hacia el producto diferenciado, lo cual puede hacer mantener esos beneficios extraordinarios si es que lo tiene, mantener su mercado, su diferenciación dentro de un mercado con unos sustitutos cercanos. Esa señal es creíble cuando resulta costosa de sostener para las empresas. Bueno, entonces, los costos de eficiencia en términos del bienestar social de este mercado, eh, en la competencia monopolística, no alcanza ese bienestar social que sí se logra en la competencia perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque produce menos que la escala eficiente, que es la que se produce en la competencia perfecta, y porque cobra un precio que es mayor al costo marginal. Pero la variedad, desde el otro lado, al lado de los consumidores, como positivo, vemos que la variedad tiene un valor positivo por los consumidores. Por eso lo eligen, ¿no? Entonces, los costos, en términos de bienestar social, los costos hay costos de eficiencia que tienen que ver con, sintetizando, precio mayor al costo marginal, cantidad producida menor que la cantidad eficiente, por lo tanto hay un exceso de capacidad en la competencia monopolística, ¿no? Pero tiene beneficios para los consumidores, los beneficios de la variedad, de la diferenciación. Hay más opciones.
hay acciones de innovación que llevan a que las empresas produzcan cosas nuevas o mejoren el producto o servicio, estén innovando. Y hay, eh, por lo tanto, ajustes a los gustos heterogéneos de los consumidores. Esto es los beneficios de tener empresas que están innovando, que están realizando investigación y desarrollo para mantener esa diferenciación del producto. Bien. Por lo tanto, bueno, como síntesis, eh, la competencia perfecta no hay que confundirla con monopolio, aun cuando gráficamente la situación, el esquema gráfico de la empresa lo vemos similar, ¿no? Porque eh, tiene una demanda y un ingreso marginal que son iguales que en el costo, que en el monopolio. Entonces, no confundirla con monopolio. ¿Por qué? Porque además hay muchas empresas y hay, a diferencia del monopolio, hay libre entrada y salida, no hay barrera. Por lo tanto, ese esquema inicial gráfico que vimos, vemos que no se mantiene, como si se mantiene en el monopolio. Eh, no hay que caer en el error de leer el precio en el ingreso marginal como es el de la competencia perfecta. El precio se lee, como en el monopolio en este caso, se lee en la curva de demanda. Otro error es pensar que los beneficios normales, la utilidad cero, es no ganar nada para la empresa, ¿no? Es una situación en la cual la empresa cubre los costos económicos y los costos, incluidos los costos de oportunidad, incluido entonces la retribución del factor capacidad empresarial. ¿Crees que la publicidad siempre sube precios? No, puede aumentar las ventas, es el objetivo, pero también puede cambiar la elasticidad dependiendo de si es el único o si los otros jugadores de ese mercado también realizan inversión en publicidad. Olvidar el largo plazo es otro error que hay que evitar, ¿no? Como consejo de estudio. ¿Por qué? Porque aquí hay libre entrada y salida del mercado, por lo tanto eso hace que en el largo plazo se desplace la demanda, ¿sí? Eh, aumentando, expandiéndose, corriéndose a la derecha o corriéndose a la izquierda. Bien. Muy bien, les dejo algunas actividades como para pensar, para estudiar, pueden elegir un mercado, como para estudiar tanto para el parcial como para las instancias de final, el examen final. Elijan un mercado eh, que consideren que tenga rasgos de competencia monopolística y analícenlo con la lógica del modelo de competencia monopolística. ¿Cuáles son esas formas de diferenciación que aparecen? Si compiten por precio, por calidad, por ubicación, por experiencia, por marca o por qué otra situación. ¿Por qué esa empresa enfrenta este mercado de demandas con pendiente negativa? ¿Qué va a ocurrir en este mercado cuando, que puede ocurrir más de una cosa, son las que vimos recién, cuando tiene beneficios positivos o beneficios extraordinarios? Y donde, bueno, donde se observa en un caso concreto ese exceso de capacidad. Para analizarlo, por analizarlo con algunos de los ejemplos que vimos, que ya mencionamos, como puede ser cafetería, gimnasios, servicios profesionales, apps, etcétera. Muy bien, la lógica entonces completa del modelo es diferenciación del producto, esa es la característica principal de un mercado de competencia monopolística, demanda competente negativa, la decisión de producción, donde el ingreso marginal igual al costo marginal, igual que en los otros mercados. El precio se determina por la demanda. Vamos a tener un beneficio o pérdida de corto plazo que, dada la característica de no barreras o de libre entrada y salida, se va a modificar y tendrá a ser en el largo plazo beneficios normales con un exceso de capacidad porque no se va a producir donde se minimizan los costos medios, eso es una cantidad mayor, con situaciones de margen de precio sobre costo marginal, con acciones de publicidad, marcas y diferenciación para obtener su propia variedad de producto diferenciado, aun cuando sea muy parecido a otros sustitutos cercanos. Bien, como idea final, entonces, la competencia monopolística explica muchos mercados reales, la mayor parte de los mercados actuales,
donde las empresas entonces no son tomadoras de precios, pero tampoco son monopolios absolutos.